Hello. Un episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas me han pedido, que muchas personas hablan allá afuera, que tiene de hecho muchos tabús, y vamos a desmitificarlos. De pronto vamos a compartirles algo que desde mi corazón yo siento acerca de esto. Obviamente quiero hacer un paréntesis muy importante, y es que lo que voy a compartir es parte de mi opinión. Ahora, mi opinión puede que esté bien, puede que esté mal, pero simplemente es mi opinión. Entonces, quiero que no te tomes nada personal de lo que vas a escuchar acá, aunque probablemente te lo puedas llegar a tomar personal. Sin embargo, este podcast o este episodio es simplemente para informar, para darte datos, y los datos son eso y hay que darlos. Y más allá de incomodarte, lo que quiero hacer es dar contexto general para ver también cómo nosotros podemos hacer para transformar, cambiar y ayudar a personas que lo necesitan. Hoy vamos a hablar de las clases sociales y el dinero. Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Primero, la clase baja o clase popular la puse en Google y decía esto: dependiendo del país, es la clase socioeconómica con un nivel de dinero muy restringido, pues solo tienen acceso a cosas muy importantes como salud, alimentación, educación y acceso a un hogar. Por lo general suelen estar estancados en el concepto pasivo, por lo que frecuentemente su estilo de vida está caracterizado por carencias, limitaciones respecto al acceso secundario a muchos bienes económicos y a una educación superior. Ahí me voy a detener un momento. ¿Qué es educación superior? Educación superior es educación universitaria para especializarte y formarte en una carrera profesional, ya sea como abogado, como administrador de empresas, como médico. Y lo interesante de esta clase social es que lo que más les cuesta es salir del círculo social económico. Y estaba viendo un video en estos días que hablaba de que a un país como Colombia o en Latinoamérica le puede llegar a costar incluso 10 generaciones, 8 generaciones salir de la pobreza. Piensa esto, 8 generaciones, estamos hablando de mucho tiempo, ¿Y por qué te comparto esto? Porque si tú quisieras transformar la vida de las personas, si tú quisieras ayudar a esta clase social a subir, porque probablemente si estás escuchando este podcast no estás ahí, quiero repetir esto: la clase social más baja es clase social que a duras penas tiene para sobrevivir, y muchas veces es gran parte por el gobierno, es gran parte por subsidios. Probablemente tú no estás ahí. De hecho, muchas personas en clase social baja tienen acceso a internet un poco restringido. Ahora, hay muchos lugares hoy públicos que tienen internet, sin embargo no es tan de fácil acceso y no es el mejor internet posible. Entonces yo siento que para transformar las finanzas de las personas, para salir de ese bucle, tiene que arrancarse por la educación. Este podcast es gratuito, podríamos empezar por ahí, podríamos empezar a difundirlo. Nosotros queremos ayudar a inspirar a millones de personas a hacerlo. Pero también tienes que tener presente algo, y es que tú, ¿qué estás haciendo para inspirar, para ayudar y para que estas personas tengan acceso a la educación? Porque claro, hablar es muy fácil, yo decir, es que el gobierno tiene que hacer algo, pero John F. Kennedy decía: no te preguntes tu país qué puede hacer por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Y en este caso es, ¿yo qué puedo hacer para acercar la educación a estas clases sociales bajas?
que tienen restricción, que a duras penas les alcanza el dinero a veces para comer, que viven en condiciones precarias, que su contexto es demasiado complicado, porque al final gran parte de la población de clase baja, el peligro es morir de hambre, es no sé qué va a comer mañana. Muchos homeless en Estados Unidos no tienen que comer, entonces están en albergues, pero si te das cuenta, sobreviven, o sea, sobreviven. Y mira lo que dice acá, por lo general muchos de ellos no han terminado el instituto o nunca han estado en una universidad por tener una economía escasa. Les cuesta ahorrar al momento de su jubilación y dependen mucho del sistema pensional del país. ¿Qué es importante acá? Que si tú estás en una clase social baja o conoces a alguien que lo esté, esta persona tiene que tomar la decisión de salir de ahí. Yo podría decirte que de pronto papá y mamá, en mi caso, estaban en una situación económica muy precaria. Al principio tal vez éramos clase baja, de pronto clase baja alta, como que había posibilidades de crecer, pero realmente había detrás un deseo ardiente, unas ganas de salir de ahí. Y yo te comparto esto porque al final piénsalo por un momento y es como, yo puedo ayudar a los demás, sí, claro, pero antes de ayudar a los demás tienes que ayudarte a ti mismo. Antes de ayudar a los demás tú tienes que ser uno de los que no necesita ayuda. Y que me parece supremamente importante cuando te comparto esto, y es que muchas personas me escriben diciendo, ay, ¿por qué no ayudas más? Porque me estoy ocupando de mis propias finanzas, me estoy preocupando de mis propios ingresos. Entonces, cuando yo te comparto eso, también te digo como que, pues, piensa esto por un momento y es, ¿qué tipo de vida tú quisieras tener? ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Y qué tipo de vida tienen personas que están en clase social baja? Porque mira lo que dice acá. Algunos de los miembros de esta clase social pueden llegar a ser vulnerables a problemas sociales como el consumo de drogas, pandillas, violencia intrafamiliar y embarazos adolescentes, además de la posibilidad de participar en actos criminales como hurtos, asesinatos, violaciones y microtráfico de drogas. El término erróneamente confundido al de la pobreza, aquellos que no pueden tener dinero ni para mantener un recurso básico como es la salud, alimentación y por tener un tipo de trabajo, en lo que las calles se refiere. Aquí también hay mucho trabajo informal, probablemente en tu país, como lo es en mi país, Colombia, puedes encontrar muchas personas que son vendedores informales en la calle, que tienen un puestico de arepas, de perros, de dulces, de chocolates, y venden algo, que lo venden en semáforos, y están sobreviviendo, están con una lucha constante por sobrevivir. Y en este caso estaba escuchando un video de Diego Dreyfus que se llama El dinero sí da la felicidad, que te recomiendo que vayas y veas. Y él hablaba de esto, y es que cuando las personas están en un nivel precario económicamente, como lo es una clase social baja, ganar más dinero sí te podría cambiar la vida. Ganar más dinero te podría cambiar el lugar donde vives. Entonces, si tú no estás en un contexto de drogas, de pandillas, de microtráfico, pues probablemente no haya posibilidad de que crezcas ahí y que te vuelvas un pandillero, porque creciste en otro entorno. Entonces, cuando tú estás en un entorno de personas más prósperas, más abundantes, el dinero puede ser parte del puente. Ahora, el gobierno tiene que encargarse gran parte de esto, pero muchas veces los recursos no se van, los recursos se roban. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? En principio, seguir transformando tu vida financiera. En principio, lo que tú puedes hacer con tu vida es transformarte a ti mismo. Tú ser una persona que genere empleo, tú ser una persona que aumenta tanto sus ingresos, que genera inversiones que le dan más dinero para ayudar a otras personas, para ayudar a tu familia, por ejemplo. Pero primero tienes que ayudarte a ti, pero no tienes que ser tú uno que no necesita ayuda. ¿Qué vas a hacer? Te pregunto. Si has escuchado ya varios episodios de Money Mastery Podcast, te has dado cuenta que estamos trabajando incansablemente en implantarte semillas de acción. Capacitación sin acción es igual a frustración. Entonces, probablemente va a hacer preguntas que te empujen a la acción. Y mi pregunta en este momento es, ¿tú qué puedes hacer para transformar tus finanzas personales y crecer a tal punto que puedas ayudar a otras personas? Y piénsalo por un momento. Disfruta el silencio de la pregunta. ¿Qué podría hacer yo para transformar mi vida financiera?
¿En qué tendría que especializarme? ¿En qué tendría que ser mejor? Y piénsalo un momento. ¿Cómo podría generar empleo digno? ¿Cómo podría crear una fundación y sostenerla? Porque todo el mundo quisiera tener una, pero recaudar dinero para mantenerla es otro caos. Mucha gente dice, pero es que Shakira con su fundación Pies Descalzos lo que busca es evadir impuestos. Y si aportas tanto valor, ¿no estaría bien que te rebajaran un poco de impuestos? Pues igual muchos de los impuestos desaparecen, se pierden, son mal administrados. Por eso me parece interesante las entidades privadas. Cuando son privadas, como hay dolientes del dinero, se administra a veces mejor. ¿Qué tal si ahora hablamos de la clase social media? Encontré un artículo de Portafolio en Colombia y el artículo del encabezado es: ¿sabe usted a qué clase social pertenece según medición del DANE? El DANE es la entidad en Colombia que se encarga de acumular, de registrar, de recoger datos estadísticos de la población para poder ponerlos al alcance de todos y entender en dónde estamos parados en todo: cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hijos, ingresos promedio, cuánto gastan, cuánto no gastan, en dónde viven. Y mira esto tan particular porque rompe un poco el corazón, porque si tú estás escuchando el podcast probablemente no estás ahí. Es un hogar de 4 integrantes, porque ese es otro tema. En Colombia, y tal vez en México, tal vez en Perú, tal vez en Ecuador sea muy parecido, tal vez en Costa Rica, en Guatemala. De pronto en Costa Rica tienen un promedio de ingresos más altos incluso que en Colombia. Pero mira esto: un hogar con 4 integrantes está en pobreza si sus ingresos mensuales son inferiores a 1.327.000 pesos, o sea, 332.000 pesos colombianos por cada persona. Estamos hablando de que estos son 1.327.000, son menos de $400. O sea, un hogar de 4 personas que gana $400 o menos es un hogar que está en clase social baja. Probablemente tú, si estás escuchando este podcast, tengas un ingreso que probablemente sea este o mayor. O sea, que el salario mínimo en Colombia está como en 300 y punta de dólares. Entonces, o $300. Entonces, si tú estás ahí en el salario mínimo, tú solo, ya podrás decir que tú no estás ahí en la clase social más baja del país. Y podemos decir que varios países de la TAM son muy parecidos. Y luego dice, por su parte, una familia de 4 personas es vulnerable si sus ingresos están entre 1.327.000 a 2.616.000. Entonces son como unos $350 a unos $500 aproximadamente. Entonces ahí eso quiere decir que es como 332.000 pesos colombianos a 653.000 pesos por persona. O sea, como unos 100 a $200 aproximadamente por persona. Mientras que un hogar de 4 personas es de clase media, si sus ingresos están entre 2.600.000 pesos, o sea, unos $500. Escúchenme esto porque aquí ya empezamos a saltar y aquí es donde la gente dice la inequidad es abrumadora. 2.600.000 pesos a 14 millones de pesos. Mira esta brecha tan grande. 2.600.000 a 14 millones de pesos. Puta, la brecha de desigualdad en Colombia es gigantesca. O sea, estamos hablando de unos $500 a unos $3.500. Estamos hablando de que es una brecha gigante en donde tú estás en clase media. Ahora, pero ten presente que esto es en familias de 4 personas. O sea, 2.600.000 pesos entre la combinación de todos los ingresos de una familia de 4, o 14 millones de pesos en la combinación de 4 personas. O sea, si hay 4 personas que ganan 3 millones de pesos, no están superando ese tope, pero estarían cerca al tope. Pero piénsalo por un momento, y es: ¿cuántas personas conoces que se ganan $3.500 mensuales en tu país? ¿Por
porque al final dicen que uno es de la gente que se rodea. Entonces, ¿con quién quieres rodearte? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres llegar a ser? ¿Cuánto quieres llegar a ganar? O sea, solo tú, si ganaras más de 2.600.000 pesos en Colombia, más de $500 mensuales, solo tú, ya estarías en la clase más alta, en la clase media del país. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, tu solo ingreso aportaría que tu familia, si estuviera en clase baja, subiera a clase media. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para mejorar tu ingreso? En este podcast tú vas a encontrar varios episodios que son, uno, cómo y cuándo renunciar a tu empleo, por ejemplo. Otro que es cómo ascender en tu empleo y que te paguen más dinero en tu empleo. Otro que es habilidades para ganar más dinero. O sea, acá las encuentras. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para montarte en ese escalón y poder aportar más? Porque si tú solo te llegaras a ganar 14 millones de pesos colombianos, unos $3.500, no se enreden con el cambio, es aproximadamente el valor, unos $3.000. Si tú solo ganaras $3.000 mensuales, ¿cómo impactarías la vida de tu familia? ¿Cómo impactarías la vida de tus papás, de tus hijos? Y por otro lado, un hogar, porque es que aquí se mide por hogares, de 4 personas es de clase alta si sus ingresos mensuales superan los 14 millones de pesos. O sea, los más de $3.000 mensuales. En Colombia, podría decir que en México es algo parecido, en Ecuador, en Perú. Ahora, Estados Unidos es otra liga, Brasil tal vez es otra liga, Chile también tiene unos ingresos más altos, pero no es tan lejos. Y piensa esto por un momento y es, si yo trabajara en mí tanto para ganar más de 14 millones de pesos mensuales, o sea, más de $3.000 mensuales, y viviera en un país como Latinoamérica, tú solo, ya harías parte de la clase social más alta de tu país. ¿Qué vas a hacer para estar ahí? Porque estando ahí puedes ayudar. Tú no puedes ayudar desde una posición de debilidad, tú ayudas desde una posición de fortaleza. Entonces, ¿qué tal si al menos ponemos esta meta? Estar en la clase más alta del país en el que estás. Porque ahora que hablamos de esto, te comparto, mira, el Pew Research Center define a los hogares de clase media o de ingresos medios en Estados Unidos como aquellos con ingresos que están entre 2/3 y el doble del ingreso familiar medio en Estados Unidos, lo cual se traduce a un ingreso anual entre $45.000 y $137.406, y estas cifras son del 2019 según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Yo te comparto algo, o sea, si tú logras facturar anualmente más de $137.406, tú ya pasarías la clase media en uno de los países más ricos en el mundo, que es Estados Unidos, y empezarías a entrar a una clase social alta. Entonces, en la clase social pasa algo, y es que mucha gente se conforma porque sabe que vive mejor que mucha otra gente, entonces se quedan cómodos y está cool, pero yo quiero empujarte un poco más. ¿Qué tal si nos hablamos de la clase más rica del país? ¿Qué tal si aprendemos a invertir? ¿Qué tal si escuchas este podcast y te vuelves todos los días mejor? ¿Qué tal si todos los días escuchas un podcast? ¿Qué tal si haces un grupo y una comunidad para estudiar este podcast y desarrollas habilidades para ganar más dinero? Y nos ponemos la meta de estar en la clase más alta de nuestro país. Estando en la clase más alta de nuestro país podríamos ayudar, podríamos crear fundaciones, podríamos crear más inversiones, más dinero, podríamos crear empleo. Y la clase social de clase media tiene un peligro, tiene un problema, y el problema es aburrirse. Problema de aburrimiento, pues estás cómodo, estás trabajando, estás ganando, tienes un par de días de descanso en la semana, tienes algunos días de vacaciones, estás cómodo, tienes suficiente para vivir, te alcanza, pero piénsalo por un momento y es, ¿qué pasaría si estuviera en la clase más alta? Porque aquí de clase baja, clase media, claro, el dinero te cambia un montón, pero ¿cómo subo yo para estar en la clase más alta y transformar mi vida financiera, ayudar a cientos de miles de personas, transformar la vida de cientos de miles de personas? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso?
y no está mal estar ahí. Lo que sí está mal está vivir bajo tus posibilidades. Lo que está mal es vivir sabiendo que puedes dar más. Lo que está mal para mí es saber que tú estás viviendo un límite muy bajo, que tú podrías dar más, pero no lo estás haciendo porque no quieres, porque estás cómodo, porque no quieres incomodarte. Entonces yo quiero empujarte hoy a que tomes una decisión. Tomes una decisión conmigo dentro de tu corazón a estar en la clase más alta de tu país. No mañana, en un par de años. No es mucho, tienes que ganarte 14 millones de pesos mensuales, $3,000 mensuales. No es mucho, te lo prometo, no es mucho. Yo creo en ti. ¿Y qué tal si ahora hablamos un poco de la clase alta? ¿Sabes? La clase alta tiene un problema y es morir con vacío o morir con vicios. Morir vacío por dentro porque tiene dinero. Realmente Jim Carrey decía, le deseo a todo el mundo toda la fama, el éxito y el dinero que quieran, porque quiero que se den cuenta que ahí no está el éxito de la vida, que ahí no está la plenitud, que ahí no está la paz. Entonces está cool tener dinero y de hecho te estoy empujando a que estés en la clase más alta, pero el dinero no es lo único. De hecho en este podcast vamos a traer muchos temas de espiritualidad, de inteligencia emocional, para que aprendas a hackear tu mente, porque el dinero no lo es todo. Influye e impacta grandes cosas en tu vida, pero no es lo más importante. En Colombia, si ganas más de $3,000 mensuales con un grupo de hogar de 4 personas, ya estás en la clase más alta del país. En Estados Unidos, si ganas más de $156,600 al año, estás en la clase más alta del país. Ahora, depende, porque si vives en San Francisco, en Palo Alto, tal vez el costo de vida ahí es tan alto que aunque ganas bien, pucha, vas a estar limitado, porque los costos de vida son muy altos. De hecho, estaba leyendo un artículo que decía que tal vez no vas a poder invertir en educación superior para tus hijos si llegaras a vivir allá. Pero si te das cuenta, sí es plata, pero no es tanta plata. No es tanta plata. Quiero que busques internamente dentro de ti. Quiero que busques en tu corazón, en lo más profundo de ti. ¿Qué pasiones tienes que no han sido explotadas? ¿Qué propósitos tienes que no han sido desarrollados? ¿Qué habilidades tienes que podrías empezar a empujar? Y quiero que lo hagas, que te comprometas, que seas de la clase más alta de tu país, que seas el héroe de tu familia, que ayudes, que inspires, que te metas a masterminds, a programas, que inviertas. Y que te des cuenta que el dinero no es lo más importante, claro, pero el dinero sí es importante, porque con dinero puedes generar más impacto, puedes ayudar a más personas. Estos son simplemente datos, quería compartírtelos. Y quiero que reflexiones sobre cada una de las clases sociales. Hay una cosa que se llama el índice de Gini, el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini establece la desigualdad salarial en los países. Entre mayor sea el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad. Entonces, entendiendo que la educación es la clave, que promoviendo y expandiendo este podcast podríamos cambiar el mundo, podríamos ayudar a más personas, podríamos disminuir el coeficiente de Gini. Entonces, quiero invitarte a que me ayudes a disminuir el coeficiente de Gini. No es fácil, pero es posible. El problema o el peligro de la clase pobre es morir de hambre. El problema o el peligro de la clase media es morir de aburrimiento. Y creo que es peor morir de aburrimiento que de hambre. Y el problema o el peligro de la clase alta es morir por vacíos o por vicios en excesos. Piensa un rato. Y nos vemos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer
nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de 1 año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.